A mí me gustaría, a mí me gustaría contar lo de la anécdota de... ¿No te gustaría que contáramos la anécdota? Yo creo que Ah, la es anécdota de verdad, la claro. trilogía Sí, es sí, de sí, las sí, cosas sí. más importantes y creo que es clave para entender Sí. toda la historia. Vale, Sí, vale, porque vale. aquí, Me gusta, me aquí gusta. los spoilers, Perdón, aquí Daute. los spoilers, Tienes ¿qué pasa? tienes que contar la anécdota, pero tienes un minuto. No, Vale, hombre. Sí, Bueno, sí, venga. sí. Venga, a ver cómo lo haces, a a ver tope, cómo a lo haces. tope. Año 1989, un chico recorre Estados Unidos en tren para visitar a su hermana. Llega a Filadelfia, la ciudad en la que vive, y allí entra en una juguetería y conoce a una chica a la que no le pide salir, se vuelve absolutamente loco y se va a arrepentir el resto de su vida. Ese joven es Richard Linklater, el director de Antes del Amanecer. Se inspira en esta experiencia para contar la película después. Pasan más o menos las cosas que mismo pasan por la película. Se enamoran, tal, hay besitos y quedan en hablar más adelante. Se dan sus números de teléfono, a diferencia de la película. Hablan y con el tiempo 20 eh, segundos. pierden el contacto. Pierden el contacto. Desde aquella. Es que no voy a llegar, ¿eh? Desde Dale, dale, aquella dale. noche del 89, ya tiene la mosca detrás de la oreja en decir, hostia, yo quiero escribir una película sobre esto. Quiero escribir una película sobre lo que me ha pasado. Llega, la estrena en el 95 y él tiene la esperanza en aquel momento de que esa chica se pusiera en contacto con él. Nunca se ponen en contacto. Pasa el tiempo, decide hacer una segunda película y en esta segunda película Richard al inicio, el personaje de Ethan, es un personaje que es un escritor de literatura que se gana la fama gracias a lo que pasa en la primera película. Y la prensa le pregunta, oye, ¿esta historia es cierta? Sí, tal cual. Él dice que sí, que es cierta, es una historia que pasó. Y Linklater al final es como una confesión. Él es el propio Ethan y cuenta que sí, que es una historia que pasó, que le hubiera sucedido que le hubiera gustado que sucediera el que la chica Amy, que es como se llamaba el personaje de Julie en la realidad, él se hubiera puesto en contacto con él. Cuando se estrena la segunda película en el 2004, a los pocos meses, recibe una carta. Recibe una carta de un amigo de Amy en la que le cuenta que reconoce la historia, que se la había contado su amiga miles de veces, pero que ella nunca llegó a ver ninguna de las películas. Ella murió en el 94 debido a un accidente de tráfico y justo un año antes del estreno de Antes del Amanecer. Entonces, Amy nunca llegó a ver ninguna de las películas. Richard tiene siempre en la cabeza hablar, que ella le hubiera hablado, que al final la película la hace, la trilogía la hace, eh, para volver a reencontrarse con Amy y nunca se reencuentra. Entonces es una película súper autobiográfica, Total. es una trilogía de amor que no solo sucede en la pantalla, sino que se traslada a la intrahistoria real de por qué sucedió esta trilogía, por qué la escribió. Y creo que es o sea, creo que la intrahistoria hace casi más especial ver la trilogía. Total, Totalmente. Tanto totalmente. ocupado, 5 minutos. Totalmente. Sí. Eh,